Buenos días, amigos de Página Abierta con la Educación. Para nosotros es muy importante que los estudiantes de las escuelas secundarias conozcan una carrera que tiene mucho futuro, que tiene mucha pertinencia para el desarrollo del país. Me refiero a la antropología. Y por ello vamos a conversar con el director del Instituto de Estudios Antropológicos, del Instituto de Investigación Antropológica de la UAS, el India, para que él pues nos explique qué es la antropología y qué función tiene. Efectivamente, sí, gracias Diana. Sí, mi nombre es José Vázquez, como ya decías Diana, soy director del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UAS, profesor de la cátedra y coordinador de la cátedra de antropología. La importancia de estudiar antropología deriva del hecho del valor que tiene la antropología como disciplina científica en sus diversas especialidades para contribuir al desarrollo de la sociedad. Pero, ¿qué es la antropología? La antropología es una disciplina científica que estudia el origen, la evolución y desarrollo de la especie humana en todos los órdenes. Es decir, la antropología es la ciencia de la diversidad. Estudia todo cuanto hacemos, previene todo cuanto hacemos, define estrategias acerca de cómo manejar la solución a los diversos problemas descritos por los estudios antropológicos. La antropología en la República Dominicana no tiene una gran difusión porque desde el Estado no se ha decidido colocarla como una prioridad. Solo la UAS se ha mantenido a la vanguardia en el proceso de difusión y estudio de los conocimientos antropológicos, teniendo la carrera de licenciatura en antropología. También tenemos una maestría que en este momento estamos desarrollando en el orden de la antropología social y cultural. Pero, ¿cuáles son los problemas que está llamado a jugar la antropología? Los estudiantes del nivel secundario que egresan de sus respectivos colegios y liceos tienen la posibilidad de acceder a la UAS a estudiar antropología general, una licenciatura, y luego pueden destacarse en la investigación, en la capacitación, en la preparación sobre una serie de ramas especializadas como son la antropología médica, como son la antropología educativa, la antropología ecológica, la antropología política, la antropología económica y o del desarrollo, la antropología psicológica, entre otras que les interesen. En el plano de la antropología médica o antropología aplicada en medicina es mucho lo que podemos dar y es mucho lo que necesitamos, porque la antropología médica se encarga de diseñar estrategias de prevención desde la cultura para que, tomando en cuenta el conjunto de tradiciones, hábitos, costumbres, creencias y supersticiones que giran acerca del origen de la enfermedad y su curación, los antropólogos puedan diseñar planes que orienten y resuelvan estos problemas. Además, en el plano de la antropología ecológica, nosotros tenemos necesidades ingentes, urgentes, en lo que respecta a la preservación de nuestros recursos naturales y para garantizar que la población, que los ciudadanos, que la comunidad puedan coexistir en equilibrio con los recursos naturales, con la flora, con la fauna. Vivir de ellos sin destruirlos, vivir de ellos sin eliminarlos. La minería, la explotación minera a cielo abierto representa uno de los desafíos, representa uno de los retos que la antropología ecológica está llamada a jugar. Por ejemplo, la Barrigol en este momento, luego de explotar a Pueblo Viejo, luego de reducir a escombros lo que fue el suelo, lo que fueron los bosques, lo que fueron los ríos y la propia presa de Atillo, la más importante en el área del Caribe, estos recursos naturales de Pueblo Viejo, de Cotuí, ahora
insiste en ir a la provincia de Monte Plata, específicamente al poblado de Cuance, Peralvillo, Yamasá, donde pretende destruir su ecosistema con una explotación minera con los mismos niveles de irresponsabilidad que han llevado a cabo ante la indiferencia del Estado dominicano, construyendo allí una presa de cola, y una presa de cola no es otra cosa que un depósito de desechos tóxicos que va a generar una serie de enfermedades letales, que va a contribuir a un estado de salud de la población que más temprano que tarde tendremos que lamentar. Así que los beneficios que nos puede generar la minería, los beneficios que nos puede generar la explotación minera con estos niveles de irresponsabilidad son inferiores ante el daño que va a recibir esta zona de explotación minera, que al igual que otras como la de San Juan de la Maguana, entre otras que están en el libreto, que están en agenda, constituyen atractivos fundamentales para las mineras, y nosotros debemos de involucrarnos en estos procesos de manera activa. Pues la antropología en la República Dominicana y en el mundo constituye un conocimiento de vanguardia para preservar, para contribuir al desarrollo de las diferentes áreas, de los diferentes quehaceres de la sociedad, en el plano económico, en el plano social, en el plano de la salud, en el plano educativo y en todos los órdenes. Así que yo invito a tomar en cuenta a la hora de elegir una carrera para la vida, tomar en cuenta la antropología como una de las opciones, porque la sociedad dominicana, enmarcada en un mundo que demanda cada día más, en el marco de la globalización, la antropología representa una solución esencial y fundamental. Bien, señores, vamos a seguir hablando con José Vázquez Romero, un hombre que te mete a ti en biología, en historia, en investigación, en publicaciones, en todo, porque eso es precisamente lo que es un instituto de investigación. Tenemos las investigaciones, tenemos las publicaciones, pero además, fíjense cómo nos metimos hasta en el tema del COVID. ¿Por qué nos metimos en el tema del COVID? Nos metimos en el tema del COVID porque toda esa reticencia que hay a no vacunarse es producto de una cultura que fomenta el rezago, que fomenta el no ir acorde con los tiempos, y parece mentira que gente que usa la tecnología, que gente que compra los autos más modernos, puede pasar, tenga a su vez en el tema de su salud y en la preservación de su vida, pues ideas tan arcaicas. Entonces, pero resulta que además de todo eso, señores, José Vázquez Romero es el historiador de la zona oriental, zona de la cual se siente orgulloso y que reivindica que es el primer Santo Domingo. Que nosotros los que vivimos en el distrito vivimos en un Santo Domingo posterior a la fundación de la ciudad de Santo Domingo, y él nos va a explicar todo esto, toda esta fundación de la ciudad de Santo Domingo, y qué está haciendo el Ayuntamiento de Santo Domingo Este para realmente reivindicar esta primacía que tiene y para exponerla. Sí, claro, Diana. La labor del historiador de la ciudad encaja tanto en el plano de la narrativa histórica de lo que sucedió, de nuestro pasado, como en la perspectiva cultural a través de la cual hemos venido evolucionando. Y en ese sentido, ya nos hemos referido a los elementos fundacionales de la ciudad de Santo Domingo Este, del primer Santo Domingo, la primera villa de Santo Domingo. ¿Fundada también por Nicolás de Obando? No, la primera villa previa a la de Nicolás de Obando, la primera villa de Santo Domingo, y es uno de los elementos aclaratorios que nosotros nos hemos visto precisado a introducir. La primera villa de Santo Domingo se
estructuras se construye entre, yo diría, entre el año de 1496 y 1498. Hay quienes dicen que fue en 1496, hay quienes dicen que fue en 1498, pero ni modo, ambos tendrán razón. El principio y el fin, el alfa y la omega, todo lo que empieza tiene que terminar en una fecha. ¿Y el Santo Domingo que funda Nicolás de Obando, cuándo lo funda? En 1502. En 1498 se establece la fecha, el 4 de agosto, como referente de 1498. El adelantado Bartolomé Colón, hermano del almirante Cristóbal Colón, acompañado también de su otro hermano Diego Colón, construyó la primera villa de Santo Domingo. Como villa era un poblado donde interactuaban, donde coexistían indígenas encomendados, donde coexistían españoles y donde coexistían una serie de artesanos u obreros, lo que serían obreros en este tiempo, que vivían de la tierra. Había el adelantado Bartolomé Colón, tenía una serie de indígenas, de aborígenes trabajando para él en una estancia donde había miles de plantas, miles de matas de yuca. Y esas plantaciones, esa producción agrícola, ¿tenía un carácter utilitario para él, para su familia? ¿O realmente tenía carácter autárquico, tenía carácter de autoconsumo, de autoabastecimiento? No era para la exportación. No, ya sé que para la exportación no podía ser ni interna, época, ni para la mercado, comercialización interna, ni mucho menos. ¿no? Sino para consumo de él, su familia y de la gente que trabajaba para él, porque estamos hablando de que la limpieza de su hogar, desde la misma mantenimiento de la ciudad, de lo poco que hubiese, implicaba un cierto mantenimiento que demandaba mano de obra. Correcto, sí. Ahí había, en esa villa, esa primera villa de Santo Domingo, había carpinteros, había ebanistas que vinieron con el propósito expreso de trabajar en la construcción de la misma. Ahí había clérigos. De ahí salió justamente el padre Fray Bartolomé de las Casas, de esa villa, en el año de 1498 o más. O sea, él estuvo, Fray Bartolomé de las Casas estuvo en esta villa y luego se trasladó, como todo el mundo, a Chiapa de México, a ejercer como obispo de Chiapa México. El padre... No, inclusive en Chiapas hay algo que se llama de las casas. O sea, casas, que es claro en referencia... Claro que sí. Tú sabes que en dos lugares... primero, el otro día vi que un expresidente mexicano era hijo de una dominicana. Un presidente mexicano... un mestizo. Un mestizo. Ahí lo vi también. Exacto. No preciso su nombre. No recuerdo su nombre, pero es posterior en la época de don Porfirio, o sea, esta época de principios del siglo pasado. Así es. Y luego está también el mismo fundador del Haití español, el proclamador de la primera república, Núñez de Cáceres, que se traslada a México. Primero fue rector de la UAS, hay que decir eso, fue uno de los rectores de la UAS, pero se trasladó a México, y en México se les rinde bastante consideración por todo lo que pudo hacer en el estado de Quintana Roo. En el estado de Quintana Roo. Incluso hay una universidad que tiene su nombre, señores. Oye, me le dan tanto prestigio, tanto mérito y reconocimiento. Nosotros tenemos algunas calles que se llaman como él, la Núñez de Cáceres y eso. Bueno. Y luego, pues, está este caso que tú estás planteando. Claro. Sí, de la primera villa. De las Casas, desde aquí, pues se traslada a México, a Chiapas,
Sí. Y allí pues ejerce su ministerio, ejerce exactamente su sacerdocio como obispo de Chiapas. Sí, entonces, esta primera villa... También Valverde, él vivió en México un tiempo y allí murió, ¿eh? Ya, el de la idea del valor, la idea del valor de la isla de Santo Santo Domingo, Sánchez Valverde. Sánchez Valverde. O sea Sánchez que Valverde. México de una manera... Y de México venía el situado. El único que vino, tengo entendido, pero así estuvo estipulado. Nosotros le llamamos el situado dinero, a los cobros. Exacto, sí. a los recursos sí. para solventar los problemas domésticos, los gastos administrativos. Del Estado no, de la colonia española exacto. de Santo Domingo. Exactamente. O sea que tenemos muchos vínculos con México. Sí, bastante. A pesar del ultranacionalismo, el nacionalismo a ultranza, que es bueno, que tienen los mexicanos, yo pienso que son los más nacionalistas de todos los nacionalistas del mundo. Bueno, pero el nacionalismo siempre que no sea malo y no, claro. Y no represente. Siempre que no sea chauvinismo. Exacto, siempre que no sea chauvinismo y que no sea además una manera de encubrir un odio hacia lo extranjero. Exacto, siempre que no sea etnocentrismo ni xenofobia. Ni xenofobia, pues esa, ¿no? Claro que sí. Entonces hay que enfatizar el hecho, Diana, de que en esa primera villa de Santo Domingo no podía faltar una iglesia, no podía faltar una fortaleza, no podía faltar todo esa estructura. Me imagino un espacio también para que funcionara el gobierno. En la propia iglesia. Oh. En la propia iglesia. La iglesia tenía... sí, porque tú sabes que siempre existió la dualidad del Estado, la iglesia, la corona y la iglesia. Es un área donde aún se conserva la iglesia Nuestra Señora del Rosario, que es la primera construida en Santo Domingo. Y la primera iglesia propiamente. ¿Se puede visitar en Sí, claro que sí. Ahí se casó Milagros Ortiz Bosch con Basanta. Hace muchos años. Hace más, sí. Yo lo sé. Pero qué bueno. Ahí hay todavía una reminiscencia de lo que fue la fortaleza Santo Domingo, que la fortaleza se llamaba Santo Domingo, es el foso de Colón. Es una cárcel de piedra, es una estructura de piedra profunda. ¿Dónde estuvo un hoyo donde estuvieron presos los Colón. Cristóbal, Bartolomé y Diego. Que yo resalto el hecho de Diego Colón, el hermano, porque a veces nada más se habla de Diego Colón hijo, el hijo de Cristóbal, hijo de él y de Felipa Muñiz. Pero también Felipa Muñiz de Perestrello. Eso me lo enseñaron a mí en primaria. Tiene buena memoria. Entonces, sí, así es. Entonces, ese foso se mantiene ahí todavía. Y la iglesia no es ni sombra de lo que era, por supuesto, a pesar de que mantiene sus mismas facciones y características coloniales. Mira, qué interesante, en lo que cuando tú hablas del arresto de los Colón, siempre se habla de la Torre del Homenaje como lugar donde Colón estuvo detenido en porque hay que recordar que tanto con Bobadilla como con Nicolás de Obando, las relaciones de los Colón fue muy tensa. Claro que sí, porque Colón vino para disolver, para descolonizar, para descolonizar, ¿verdad? Porque descolonizar se puede entender como quitar las condiciones de colonia que tenía, pero para quitar la imagen colombina, descolombianizar, para descolombianizar a la isla. Eso se expresa en el hecho, se manifiesta en el hecho de que fue trasladado Santiago, que fue destruido por un terremoto, fue trasladado para Santiago, para Jacagua. ¿Verdad? De Jacagua a lo que hoy es Santiago. No, Nicolás de Obando lo trasladó a Jacagua, ¿verdad? Y luego fue trasladado de nuevo no sabía al actual eso. Santiago. Sí, o sea que a donde está, a orilla del Yaque. Antes del Santiago Jacagua, había un primer Santiago que es anterior a Jacagua y luego volvió. del había el Santiago que construyó Colón y que
Nicolás de Obando para descolombinizar, lo lleva para Jacagua y luego del terremoto vuelve a donde está el Santiago, a orilla del Yaque. Entonces también traslada también la ciudad de la Isabela, su principal población la traslada para Jacagua, aunque toda la estructura de la vieja Isabela se quedó ahí, pero también traslada la ciudad. Se dice que no fue un traslado que se produjo de Santo Domingo Oriental a Santo Domingo Occidental, sino que fue una mudanza, pero no un traslado de la ciudad, un abandono. Se habla de un abandono de la ciudad, porque era una ciudad, no era una ciudad, era una villa. Entonces lo que construye Nicolás de Obando es una ciudad, una verdadera ciudad, a partir de 1502. A la imagen, ¿verdad?, de las ciudades españolas castellanas de la época. Por eso si uno va, por ejemplo, amurallada, a Toledo, fortificada, o a cualquier ciudad española de la época, uno mira que realmente el concepto de ciudad de Nicolás de Obando era así como la hizo Nicolás de Obando. Lo que pasa es que era el mismo criterio de construcción amurallado. Lo que pasa es que Nicolás de Obando construye una ciudad más fortificada y con material imperecedero, pero Bartolomé Colón, el adelantado Bartolomé Colón, había construido una villa también amurallada, aunque no con esta categoría o sea, que quizás usando maderos y otros productos que al deteriorarse, por eso hay menos vestigio de los mismos. Hay una muralla que dividía del río Ozama, que fue destruida en 1947, justamente, que es un crimen de lesa arqueología. Por un ingeniero en la era de Trujillo, dice que para el dragado del río Ozama, no sé qué necesidad había de derribar esa muralla para dragar el río. De todos modos... pero ese desprecio, eso pasa en cualquier, por ejemplo... Por la herencia arqueológica. Exacto, ¿no? Por la herencia arqueológica. Tú tienes, por ejemplo, en el caso de cualquier ciudad europea, que cuando tú la estudias te dicen, no, fue fundada por los romanos, pero las piedras utilizadas fueron reutilizadas para construir en el 1300, en el 1200, o sea, muy posterior a eso. Y por eso no queda nada de esta primera fundación de ese poblado. Y eso tú lo tienes, o sea, ese desconocimiento de lo que era el valor histórico de los monumentos y de las piedras, de las construcciones, pues es desgraciadamente, en el caso de Colón me imagino que había el deseo del no cumplimiento de las capitulaciones de Santa Fe, porque realmente Colón logra un contrato muy beneficioso para él y para su descendencia. Claro. O sea, no solamente el heredable, Diego su hijo, pues logró que se reconociera ese derecho, a su deceso iba a ser heredable a perpetuidad. A perpetuidad. Además de que él tendría el 10% de las riquezas encontradas y el 8% de los beneficios de los negocios que él canalizara. O sea, era para adueñarse prácticamente, imagínate. Colón tenía un sentido mercantil increíble. Ahora el diezmo es muy común a los gestores, a los administradores. No, y ahora mismo estamos viendo el Estado Dominicano está contratando no sé cuántos abogados y que al ellos se van al 15. Subió. Al 15. O sea, estos abogados van a conseguir mucho dinero, eso es mucho dinero. El 15% porque la depredación los fondos es mucho que se han depredado al Estado Dominicano, los diferentes grupos de Operación Coral. Pero bendito sea ese 15%, bien ganado si logran recuperarlo, que creo que pueden lograrlo porque están ahí y hay fortunas que nadie la va a poder justificar en este país. Bueno, señores, vamos a seguir hablando con José Sánchez Romero de historia. Vázquez Romero, tú piensas que Sánchez Valverde es Vázquez Romero. Escúchame. Vázquez Romero. Pero eso él
pues seguirá hablando en el tercer y último segmento de Página Abierta con la Educación, hablando de antropología. Y como hay antropología social, antropología cultural, antropología médica, antropología física y tantas, pues es inagotable hablar con él. José, ¿y la carrera de antropología como tal en la UAS? ¿Cómo tú ves que siendo la única universidad que la oferta, o sea, tiene los profesores realmente formados como antropólogos? ¿Tiene un número de estudiantes que realmente, yo sé que no lo tiene, y por eso estamos difundiendo desde este espacio la carrera de antropología, pero ¿por qué tú piensas que la gente no conoce esa carrera? Y la mayoría de la gente que va a la UAS no pondera esta carrera como objeto de su estudio. Yo estimo, Diana, que la gente que tiene la posibilidad de estudiar antropología no pondera la escogencia de la misma por el mito, por la distorsión que se ha creado de que antropología es estudio de lo viejo, de lo antiguo, de lo arqueológico, de lo fósil. Que tiene su mérito. Que lo tiene y que estudia eso, pero no solo eso. Lo que pasa es que nos enseñaron que la antropología solo estudia los fósiles y los huesos, y entonces la gente dice... O sea que la antropología la limitamos a la arqueología. Claro, y no, eso es una rama especializada muy interesante, muy reveladora, muy digna de ser estudiada para conocer los orígenes y la evolución de nuestra sociedad en el plano físico y cultural, donde articula con la antropología física, pero en el plano de la antropología social y cultural, que es una de las áreas más importantes en la cual básicamente estamos enfocando a los jóvenes, y también en la arqueología. Pero la antropología aplicada tiene campos de una utilidad enorme, como te decía, en el plano de la salud, en el plano de la educación. No, en el plano de la salud, tú hiciste una exposición aquí que me dejó a mí impactada, y espero que a mis televidentes también. Así es. Y en el plano también hiciste, en un programa anterior, hiciste un planteamiento de cómo la antropología tiene su función en cuanto a la preservación de la ecología, claro, con lo cual ustedes van a trabajar ahí mano a mano, brazo a brazo, junto con los biólogos, los ecologistas. Efectivamente. De manera, Diana, que si esa es la razón por la que la antropología no es una disciplina más estudiada, que no aspiramos a que se masifique, Dios nos libre, que se masifique, porque es una disciplina científica y, bueno, ¿qué haría tantos científicos en una sociedad como la dominicana si tienen la real categoría de científicos, de investigadores? Pero bueno, que entren todos y en el proceso se depurará quienes califican para investigador, y en función de los aportes entonces se va depurando. Pero la antropología tiene campo. ¿Y quienes le gustan? Pues la docencia. Claro, lo importante es crear conciencia de que la antropología es una opción para estudiar y para aplicar y para un ejercicio profesional digno desde el cual tú puedes hacer importantes aportes al desarrollo de la sociedad, a las innovaciones de una serie de quehaceres profesionales en los que todavía necesitamos desarrollarnos. Entonces, la antropología en este momento tiene inscritos un promedio de unos 27 estudiantes, no todos asisten, y el nivel de egresado, el número de egresados por semestre es ínfimo, de manera que me parece bueno, me parece ideal que ingrese una cantidad apreciable de jóvenes con la suficiente energía, con la suficiente fuerza de voluntad para echar adelante su destino profesional, su futuro profesional, a través de una disciplina tan necesaria en la República Dominicana para
perpetuar, para preservar la perpetuación y mejorar una serie de sistemas que solo si nosotros partimos desde la cultura, desde la tradición, desde las costumbres, los hábitos, las creencias, las propias supersticiones, pueden mejorarse, pueden cambiarse, pueden transformarse. Esta sociedad necesita transformarse y para ello necesita transformar su modelo de desarrollo. Y el modelo de desarrollo educativo que nosotros tenemos está anquilosado, está tradicionalizado, está enclaustrado en verdades decimonónicas y a veces dieciochescas del siglo XVIII. Nosotros tenemos que actualizarnos, tenemos que contextualizarnos en un mundo que cada día exige más de nosotros para la competitividad. Si nosotros no somos capaces de asumir respuesta a la solución de los problemas domésticos desde la cultura, que es el contexto desde el cual debemos darlo, nosotros no podemos ser una sociedad realmente independiente y la soberanía no pasará de ser un mito. Por eso las leyes en el plano jurídico, en el plano de los modelos del sistema de educación, son modelos muchas veces importados, son transferidos, son extrapolados de otras culturas, de otras sociedades, y nosotros tenemos que comenzar a repensarnos, a replantearnos, a reencauzar nuestro desarrollo, las soluciones de nuestros problemas a partir de nuestra realidad, de nuestras posibilidades y de nuestras necesidades, y no de las de otros. Para eso sirve la antropología. Muy bien, o sea que para construir la dominicanidad, La identidad, como tal, la identidad propia, para no entender que somos lo otro, para no diferenciarnos del otro a partir del contraste, sino de saber quiénes realmente somos. Definirnos en función de lo que somos y en función de eso actuar, pero además hay una serie de disciplinas especializadas, ramas especializadas de la antropología en las que podemos incursionar. Eso es lo que más me gusta, que cuando tú haces así, tú dices antropología. Es un abanico inmenso. De repente tú abres un abanico. Es inmenso. Pero tú tienes la antropología de las religiones, que es sobre las tradiciones mágico-religiosas y la realidad mágico-religiosa, la religiosidad popular, la religiosidad tradicional. Que ahí tenemos a Carlos Hernández, por ejemplo. Todo lo que es mucho lo que Carlos Hernández, Carlos Andújar, el propio Víctor Ávila. Entre otros, pero sobre todo ellos, es mucho lo que tenemos que aprender. Además, la antropología del parentesco. Wow. Que yo muchas veces me siento tentado. Yo tengo diseño de investigaciones para antropología del parentesco y no las he podido aplicar por falta de tiempo, por la bendita 40 horas. Pero tú, por ejemplo, podrías decirme algo así sobre el parentesco. ¿En qué nosotros manejamos el concepto familia diferente a otras personas? Por ejemplo, en cuanto al compadrazgo, por ejemplo, podría ser, ¿no? Claro que nosotros somos diferentes en el plano del manejo del parentesco a muchas sociedades. Claro, nos parecemos mucho a las sociedades occidentales, pero somos muy particulares en el plano del parentesco, porque aquí la familiaridad, aquí el concepto de familia nuclear extendida, aquí el concepto del padrinazgo y del compadrazgo, que a veces y yo me imagino que también en la familia nuclear extendida muchas veces. Y yo me imagino que también, José, el hecho de que en República Dominicana es tan frecuente que un hombre tenga hijos con diferentes mujeres, que no es tan común en otras sociedades, y esos nexos de familiaridad que se dan, que tú te quedas sorprendido, El patriarca, el polígamo, que no es poligamia propiamente dicha desde el punto de vista formal. Eso es uniones libres múltiples. Uniones libres múltiples porque el concubinato y la multiplicidad de parejas. Pero la antropología del parentesco tiene mucho que dar en la sociedad dominicana. El estudio de los linajes, el árbol genealógico de determinadas familias, cuáles son los ascendientes y cuál es el valor utilitario, cuál es el valor funcional, estructural
secuenciado como proceso que tiene el parentesco en la República Dominicana. Aquí hay familias que multiplicidad de familias, comunidades de familias, que es una especie como de comunidad tribal en otras sociedades, donde hay diferentes clanes, inclusive te voy a decir, con diferentes apellidos que se unen bajo los mismos intereses. Yo conozco grupos de familias así, con diferentes apellidos, y tienen cooperativas enormes. No quiero hablar de esas familias por un problema ético, por un problema de pudor, y porque yo no estoy autorizado a hablar de familias y de apellidos, pero yo quiero estudiar determinados fenómenos, familias que todas unidas son un imperio, son riquísimos, claro, y son ricos del punto de vista. Y que tú no tienes idea de que están vinculados hasta que te pones a estudiar el árbol genealógico. El árbol genealógico. Pero mira, fulano es. Y tú dices entonces, pero los García, los Mejía, los Rosario, los Ventura, los tales, no los X, están todos unidos ahí. Estoy sugiriendo, tú sabes, son un imperio, un emporio económico que tienen conciencia práctica del valor que tiene la integración familiar de esas familias colaterales, sin tener conciencia que están haciendo un ejercicio de tribal y de unión clánica desde el punto de vista formal, para constituirse en una comunidad aparte del punto de vista de sus intereses, aunque cae dentro de la universalidad, pero en cuanto a sus intereses particulares, están sus caminos y sus soluciones, sus metas y sus objetivos están muy bien especificados y están muy bien precisados. Y eso es muy importante conocerlo. Bien, señores, este es José Vázquez Romero. José Vázquez Romero es profesor de antropología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es director del Instituto de Investigación Antropológica, pero además se define a sí mismo como el historiador de la zona oriental del Santo Domingo Este. Ese es un puesto. Sí, yo sé. Ese es un puesto. Yo sé que eso es parte de la estructura del ayuntamiento, pero además tú lo asumes con orgullo, sí, eso sí. Y con valentía, sí. Y además con el deseo el historiador primado. El historiador primado. Pues despedimos al historiador primado y será pues hasta un próximo programa de Página Abierta con la historia. Muchas gracias, Diana. Y con la educación. Gracias.